Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias hasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Hashem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast, te pido que lo difundas entre tus conocidos. Y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es Leilui Nishmas, el Hayal de Tzivis Hashem, Sholem Doiver Ben Shneur Zalman. En el día de hoy vamos a contar un poquito una breve reseña de Toldos Chabad, de un personaje muy importante dentro de la historia de Chabad, que se llamaba Reb Meir Shloime Yanovsky, el famoso padre de la Rebbetzin Hannah, la mamá del Rebbe. Estamos hablando entonces del abuelo materno del Rebbe. Él, cuando se casó, se hizo un abrej, un estudiante en el koilel que tenía el Rebbe Marash, el cuarto Rebbe de Lubavitch. Y esa era la costumbre en ese momento, que los abreijem estudiaban más o menos durante un año toire, hasta que después elegían algún camino en su vida. En el año 1890, 5650, falleció el abuelo de Meir Yanovsky, de Meir Shloime Yanovsky. El abuelo de él era el famoso rabino Reb Avrom David Levit, y él dejó una carta a los jefes de la comunidad judía de la ciudad de Nikolaev, donde él era rabino, en la cual él solicitaba que nombraran a su nieto Meir Shloime como el rabino sucesor de él en esta ciudad tan importante que era Nikolaev, una ciudad característica por tener una gran cantidad de hasidim y hasidim muy importantes que salieron de ahí, que nacieron en este lugar. ¿De dónde salió esta recomendación? Porque Reb Avrom David Levit había también criado a su nieto había quedado huérfano a una edad temprana, y por eso es que el abuelo había criado a su nieto como su propio hijo. Por supuesto, los jefes de la comunidad, la Keile, se apresuraron y cumplieron el deseo del Rob de la Keile, y Reb Meir Shloime fue nombrado el rabino de Nikolaev. Reb Meir Shloime Yanovsky se destacó principalmente por su gran conocimiento de la Gemore, del Talmud, de Hasidus, por ser un Josid y tener un carácter muy elevado, como su abuelo. Y aparte era una persona que rehuía a todos los tipos de honores. No solamente eso, sino también que era un excelente músico, tenía un muy buen oído para la música y le gustaban mucho los nigunim, le gustaba cantar nigunim. Reb Meir Shloime y su esposa Rochel tuvieron 4 hijos, 3 hijas y un hijo. Una hija llamada Hannah, quien fue la madre del Rebbe, otra hija llamada Gittel, una tercera hija llamada Etl, y un hijo varón llamado Yisrael Leib, que lamentablemente falleció a la edad de 15 años por tifus. La hija mayor de Meir Shloime, la Rebbetzin Hannah, se casó con el papá del Rebbe, Levi Yitzchok Schneerson. Pero la segunda hija de Meir Shloime, la Rebbetzin Gittel, se casó con el hermano de Levi Yitzchok Schneerson, el rabino Reb Shmuel Schneerson. Cuando hicieron estos shidduchim, se aconsejaron con el Rebbe Rashab, que estaba en ese momento en el liderazgo, quinto Rebbe de Chabad, si esto podía ser posible, y el Rebbe Rashab dio una broje para el casamiento, solamente que dijo que al ser que son 2 hermanas casados con 2 hermanos, tienen que vivir en diferentes ciudades.
Rav Shmuel Schneerson finalmente sucedió a su suegro como rabino en Nikolaev, después de Reb Shloime Yanovsky, cuando después de fallecer. Y el papá del Rebbe y la mamá, Relevi Yitzchok Schneerson, la Red Senjana, se mudaron a la famosa ciudad de Yekaterinoslav, hoy en día Dnipropetrovsk, donde fue nombrado el gran rabino de Yekaterinoslav. Poco tiempo después nació su primogénito, nuestro Rebbe, el Rebbe Lubavitch, Menachem Mendel. En una de sus charlas, el Rebbe, nuestro Rebbe, relató una historia de su abuelo Mer Shloime. Y él dijo que, a pesar de que había sido designado rabino de Nikolaev, después de haber estado varios años estudiando con el Rebbe Maharash, después de que asumió el cargo, de todas maneras, él seguía conectado, muy conectado al Rebbe Maharash, y seguía hablando sobre el Rebbe Maharash de manera constante. Y siempre le gustaba explicar cómo era el estilo de vida del Rebbe Maharash, que era un estilo de vida muy opulento, tal así que las ropas que usaban, las mejores ropas, tenía 2 relojes de oro, los accesorios personales del Rebbe Maharash también estaban hechos de oro. Y a Mer Shloime le gustaba mucho contar esto, le gustaba mucho contar sobre su Rebbe. Una vez, una de las personas que no era un Hasid, porque en la ciudad de Nikolaev no todos eran Hasidim, le dijo una duda que tenía, le dijo, ¿cómo puede ser que un Yehudí pueda permitirse tan lujo si todavía estamos en el Golus? ¿Por qué no da el dinero para Tzedoke y vive una vida más austera? De hecho, como dijimos varias veces, entre los tzadikim, algunos tenían una vida austera en lo que respecta al dinero, y otros tenían una vida al revés, muy opulenta, cada uno de acuerdo a su servicio a Hashem, cuál era el servicio correcto a Hashem que tenía que hacer cada uno. Pero Mer Shloime contestó a esta persona, le dijo, sos un tonto. ¿Vos creés que el oro fue creado para quién? ¿Para la gente común como vos y yo? Dice, no, el oro fue creado solo para el Beis Hamikdash. Y ahora que el Beis Hamikdash está destruido, entonces únicamente debería ser para tzadikim como él. Y tenemos 2 historias más sobre Mer Shloime contadas por la Red Senjana por su hija. Y ella dijo así, que además de la brillantez en el estudio de la Torah de su padre y el estudio de Hasidus, era una persona muy honesta y piadosa. Tal es así que todos los años antes de la festividad de Sukkot, de Hag HaSukkot, Mer Shloime vendía esrogim para poder completar un poco la parnose que necesitaba para mantener a su familia. Pero cada vez que venía un cliente a elegir un esrog, el rabino le aconsejaba que lo examinara bien, que se cuide a ver si este esrog es odor, es un esrog que es bello, que está perfecto. Y por supuesto, como resultado de esto, muchas veces muchos esrogim los que se quedaban sin vender, porque al ser que él ayudaba a las personas a ser tan estrictos con los esrogim, pero él mismo los vendía, mucha gente terminaba comprando en otro lado y él se quedaba a pérdida muchos esrogim. No solamente eso, otra segunda historia para entender la grandeza de Mer Shloime es que una vez se le informó que su yerno, Levi Yitzchok Schneerson, el papá del Rebbe, que ya vivía en la ciudad de Yekaterinoslav, ya era rabino ahí, estaba muy enfermo, una enfermedad pulmonar grave. Cuando escuchó la noticia de Mer Shloime Yanovsky sobre su yerno, su rostro se enrojeció y se puso muy, muy serio y comenzó a cantar con una voz suave y muy dulce una de las melodías sin palabras de los pastores rusos que él había aprendido, una melodía llamada Balach, que hoy en día conocemos a esta melodía, este nigun, como el nigun de Mer Shloime Yanovsky. Y luego de cantar el nigun con mucha concentración, dijo, con mucha seriedad, dijo lo siguiente: si Has v'Sholem, Hashem no lo quiera, se ha dictado un decreto malvado sobre él, se refería sobre su yerno, deseo cambiar de lugar con él. O sea que Mer Shloime Yanovsky estaba dispuesto a entregar su propia vida
por su yerno. Estas historias son un poco para entender la familia de Beis Rab, de los Rebbeim, de dónde venían, el Hasidus que tenían y la personalidad especial de cada uno, y por supuesto aprender un poco para nosotros de todas estas historias cómo aplicar la sencillez, la humildad y la entrega por el otro en nuestras vidas.